hartos. Y lo voy a describir así. Yo había sido mamá recién, en un momento bien complejo porque era muy joven, vivía en Concepción en esa época, y con el papá de esta guagua, que es mi marido, Pablo Aravena, fuimos a inscribir al niño en el registro civil. Y recuerdo, pero como si fuera ayer, nos sentamos frente al oficial del registro civil para la inscripción, y en ese momento el oficial dice, ya, ¿cómo se va a llamar el niño? ¿Qué sé yo? Y nos pregunta si estamos casados. Nosotros no estábamos casados. Entonces el oficial se sintió con todo el derecho de mirar al Pablo y decirle, delante mío, oiga, ojo, si usted inscribe a esta guagua como su hijo y después no se casa con ella y se casa con otra persona y tiene más hijos, esos hijos van a tener los mismos derechos que este niño. Y se lo dice así, delante mío. Yo me sentí como si me diera 1 centímetro en ese momento. Fue tan escandaloso, fue tan grosero, tan violento, que no tuve posibilidad de reacción. Y siempre vuelvo atrás de eso y digo, ¡ay, qué pena, qué ganas de haberle contestado en ese momento! Porque era posible que un oficial o un funcionario del registro civil pudiera decir eso impunemente, porque hoy día sería impensable. Bueno, porque en esa época no había ley de filiación. No existía, eso existió mucho después. Incluso con la oposición rotunda de los sectores más conservadores del país, que con estas supuestas defensas de la familia decían que los hijos fuera del matrimonio no podían valer lo mismo que los hijos concebidos dentro del matrimonio. Fue una pelea dura en el Congreso, bien dura. Estoy hablando después del año 2000. Se dio y finalmente se ganó y hoy día existe una ley de filiación que ha cambiado radicalmente las cosas. También después del año 2000 hubo una discusión enorme por la ley de divorcio. No había ley de divorcio en Chile y no es que las parejas no se separaran. Existía un arreglo a la chilena que se llamaba nulidad. Había que conseguirse gente, pariente, amigos que mintieran en un tribunal para que consideraran inválido ese matrimonio por una excusa tan tonta como que se había dado una dirección pero era otra, así de burdo era el resquicio, y finalmente ese matrimonio se anulaba, como que nunca existió. Ese era el recurso, porque no existía ley de divorcio. Y fue una pelea larga en tribunales, después del año 2000, insisto, para llegar al divorcio. Recuerdo incluso que los parlamentarios que presentaron el proyecto los acusaban de que ellos se querían divorciar y que por eso lo estaban presentando, que iba a quedar la debacle en la familia chilena por el divorcio. Recuerdo que un parlamentario, en ese momento de Renovación Nacional, en una conferencia de prensa, incluso propuso que el proyecto definiera 2 tipos de matrimonio. Esto no es broma, a mí me tocó reportear esa conferencia de prensa. Un matrimonio que podía tener divorcio y un matrimonio que sí fuera para toda la vida. ¿Pueden comprender tamaña tontera? Bueno, así se tomó en ese momento y finalmente se dio la pelea, costó y el divorcio salió y hoy día tenemos divorcio. Con algunas complejidades, pero existe ley de divorcio. Lo mismo miro para otras cosas que están en discusión hoy día. La ley de filiación, por ejemplo, la ley de filiación sobre todo en parejas homoparentales, la posibilidad de un matrimonio igualitario, el aborto en las mujeres con el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Lo más curioso es que se debate hoy día en el Congreso como si estuviésemos inventando la pólvora de los derechos filiativos, como si estuviésemos inventando qué hacer a propósito de un caso como el aborto o una situación que pueda plantearse la posibilidad de aborto. Estamos discutiendo el matrimonio igualitario como si estuviésemos creando algo cuando ya todo eso existe. Cuando se planteó la ley de filiación, se planteó porque existían muchos hijos que nacían fuera del matrimonio y había que hacerse cargo de una realidad que ya era. Cuando se planteó la ley de divorcio, evidentemente había que redactar una ley por algo que ya sucedía en cientos de miles de casos, que era la separación de las parejas. Y una ley de divorcio era tanto mejor que la nulidad, donde todos nos hacíamos los lesos, porque
llevaba una normativa mucho más clara a la hora de la tutorialidad de los hijos, a la hora de la entrega de una pensión alimenticia, en fin. Eran realidades y después, mucho después vino la ley. A eso apunto con una ley o un proyecto de ley como el aborto. ¿Cómo no se legisla respecto al aborto si hay una cifra negra que puede ir desde 30.000 a 100.000 abortos al año en Chile? ¿Vamos a seguir escondiendo esto debajo de la alfombra, haciéndonos los lesos? No estamos inventando la pólvora, el aborto ya existe. No estamos inventando la pólvora. La filiación de los hijos de parejas homoparentales tiene que estar normada porque ya existe. No la estamos inventando ni creando porque hay una ley. El matrimonio igualitario, ¿qué permite? Bueno, una regla pareja para todas las parejas homosexuales que existen, porque eso ya existe. No estamos inventando la pólvora. No porque la legislación exista, es que todos estos casos van a existir. Vamos tan atrasados. Nos dibujamos tanta historia o nos pasamos tantas películas en la cabeza que me recuerda a la época en que todos los hijos no eran iguales frente a la ley, y me recuerda a la época donde teníamos que mentir en tribunales con una tontera para anular un matrimonio porque no había divorcio. Son las 8:07, esto es Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información.